¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Próxima Normalidad. Hoy vamos a hablar del liderazgo en la era digital y probablemente sea uno de los programas más importantes, si no es que el programa más importante en toda esta serie de 20 programas que hicimos y estamos haciendo acerca de Próxima Normalidad. Vamos arrancando. ¿Te gustaría estar listo para aprovechar esta recuperación económica? Acompáñanos este jueves en nuestro webinar Próxima Normalidad. Vas a conocer todos los elementos de la próxima normalidad para ser exitoso en este nuevo esquema. Vas a conocer las oportunidades que dan esta próxima normalidad para que las aproveches y entiendas también las amenazas para que te puedas proteger de ellas. La próxima normalidad no es solo consecuencia del COVID-19, es realmente consecuencia de la cuarta revolución industrial y la integración de diversas tecnologías que hoy están al alcance de todos, la globalización potenciada por las comunicaciones y la transformación digital. Acompáñanos en este webinar Próxima Normalidad. Pues muy bien, platicando entonces, hablar de liderazgo es probablemente hablar de todo y al mismo tiempo hablar en sí de nada en especial. La definición de líder pues es la persona que va adelante, la persona a la que siguen los demás, es el que va liderando a un grupo. Sin embargo, ha empezado a haber muchos cambios. Ya dicen que el líder no es el que va adelante, el líder es el que va con el equipo, es el que va desarrollando junto con su equipo, hombro con hombro, y que va empujando, y es el que va atrás empujando al unísono con todo el mundo. Pero a final de cuentas, líder es alguien que marca la pauta. Pero aquí la pregunta es, ¿seguiremos marcando la pauta de la misma forma como la marcábamos antes? El estilo de liderazgo en una era digital va a requerir otras cosas. Vamos a ver qué es lo que vamos a platicar hoy en este tema de liderazgo. Como ya conocen nuestro modelo, este es el modelo que usamos para todo lo que manejamos, este es el modelo que vamos a usar en planeación, vamos a empezar a hacer, ya estamos empezando con los preliminares de planeación del próximo año con nuestros clientes. Y pues bueno, ya saben que empezamos con el conocimiento de los hechos, conocer, para después entender y a partir de entender, dominar. Y hoy justo vamos a hablar de un modelo de liderazgo. Vamos poniendo por ahí nuestra primera encuesta, nuestra encuesta de inicio para ver quiénes nos están acompañando. Este programa lo están viendo grabado de tal forma que les agradeceré de todos modos que nos contesten por favor la encuesta, tanto esta como al final, y todas las preguntas que tengan, por favor, hagan las preguntas en preguntas y respuestas, y al término de este webinar, yo personalmente por correo les voy a contestar todas las preguntas que nos hayan hecho. Entonces, bueno, tenemos este primer modelo que manejamos, conocer, entender y dominar. Y el siguiente modelo que manejamos es este de performance conformance, y específicamente lo de hoy tiene que ver con esta parte de Industry 4.0. Ya tuvimos un programa ya de Industry 4.0. Y por otro lado, con el modelo clásico de planeación, organización, dirección y control. La dirección tiene que ver con un liderazgo y tiene que ver también con esta parte de governance. Entonces, vamos viendo de qué manera estamos manejando esto. ¿Recuerdan esta gráfica? Esta gráfica fue del primer programa, de hecho, cuando explicábamos qué era próxima normalidad, cuáles iban a ser todos los detalles que estábamos manejando. Hablamos de una primera revolución industrial que estaba centrada en la mecanización, en la prácticamente mecanización, máquina de vapor, los trenes,
una segunda etapa de electricidad, producción en línea. Estos dos temas, las revoluciones fueron más enfocadas a la parte industrial, fue pasar de un esquema de campo a un esquema más industrial, primera y segunda revolución industrial. Tercera revolución industrial tiene que ver con informática, automatización, y la cuarta revolución industrial tiene que ver con digitalización y además integración de muchas tecnologías digitales para diferentes aplicaciones, para aplicaciones de manufactura, de servicio, de comercio, de logística, de, bueno, prácticamente cualquier cosa que a ustedes se les ocurra está en esta cuarta revolución industrial, que es la que estamos viviendo ahora. En la parte de abajo, en amarillo, están los años en los que iniciaron estas revoluciones, y abajo la diferencia entre la primera y la segunda, y hablábamos que para la quinta revolución industrial, ¿cuántos años nos faltan? ¿10, 20? ¿Ya estamos en una quinta revolución industrial? No sabemos todavía, pero aquí la pregunta clave es, ¿podemos usar el mismo estilo de liderazgo para cualquier época? Y déjenme hacer una similitud con algo muy familiar casi para todos nosotros. ¿Qué pasa con un hijo? Con un hijo cuando nace, pues tu obligación como padre es educarlo, guiarlo por un buen camino, pero no puedes educar, guiar, manejar, motivar de la misma forma a alguien que tiene unos cuantos meses de vida, a alguien que tiene entre 1 y 2 años, o a alguien que tiene entre 2 y 5 años, o a alguien que tiene entre 6 y 10, 10 y 12, 12 y 17, 17 a 21. Es diferente. ¿Por qué? Porque las personas van siendo diferentes, van teniendo diferentes entendimientos, diferentes reflexiones. Entonces, ese niño va creciendo hasta que se convierte en un adulto. Y tú, como padre, tienes la obligación de buscar llevarlo y acompañarlo por el mejor camino. Eres su líder. Imagínense que en lugar de ser un hijo, es una empresa, aplica exactamente lo mismo. No podemos estar guiando a la empresa cuando el centro de la empresa era la máquina de vapor, era las máquinas hidráulicas, la sustitución, eran trabajos duros, recios, minas, líneas de producción. Era un tipo de trabajo, era un esquema, a cuando están ya en el tema de informática, en la parte de la digitalización. Cambia, y si cambia la era, pues tiene que cambiar las cosas también hacia adentro. No vamos a estar liderando de la misma forma que liderábamos en la primera y en la segunda revolución industrial, que era más enfocado a industria. Por eso se empezaron a llamar revoluciones industriales. Por eso se le nombró la primera revolución industrial, porque cambiamos de un esquema, no más de campo, más agrícola, a un esquema de industria. Y por eso se le llamó, y de ahí se siguieron segunda, tercera, cuarta revolución industrial. Pero estas revoluciones acaban generando una revolución laboral, una revolución financiera, una revolución económica, una revolución de administración, del management, de gestión, de gobernanza, incluso en las empresas. Entonces, si tenemos esta revolución industrial, no podemos estar manejando a las personas de la misma forma, no podemos estar motivándolas de la misma manera, porque además hay otro punto bien importante. Las personas, conforme van cambiando las generaciones, van cambiando también la forma en la que se motivan. Lo que motivaba a un baby boomer, no, personas nacidas en 1964 hacia atrás, pues tenían ciertas motivaciones, querían entrar a una gran empresa, escalar a puestos hasta llegar a dirección general, querían tener una casa propia, querían tener un auto propio, querían tener unas vacaciones adecuadas una vez al año, pero cuando llega generación X, cambia lo que buscan, ya no es a lo mejor ese apego al trabajo, ya empiezan a buscarse un poquito más
enfocarse en resultados que en tiempo. Cuando llega la generación de los millennials, peor todavía, y los centennials, cambia totalmente. Y estos cambios no es que la persona en sí haya cambiado, es que al cambiar el entorno, cambia la persona. Al cambiar la persona, cambia el entorno, y al volver a cambiar el entorno, vuelve a cambiar la persona. Y esto es algo que va haciendo resonancia, de tal forma que entonces es muy importante que entendamos en dónde estamos. Y todavía más importante que en dónde estamos, es indispensable que entendamos a dónde vamos a estar para saber de ese mapa que va a haber en dónde nos queremos colocar. Tercera revolución industrial ya tiene que ver con la informática. Ya estamos con equipo de cómputo, con conectividad, con herramientas, con correo electrónico, con procesadores de texto, con hojas de cálculo electrónicas, presentaciones, manejadores de presentación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, no podemos estar liderando de la misma forma a una persona que ya tiene todas estas herramientas que alguien que no las tenía. Porque de entrada ya para comunicarme no necesito siempre hacer una junta, ya puedo hacerlo de manera electrónica, tengo que cambiar mi forma de comunicarme, mi lenguaje no puede ser el mismo, en fin, hay muchas cosas que cambian. Y para la cuarta revolución industrial que estamos viviendo ahora, que ya casi yo diría que estamos casi de salida de esta cuarta, estamos entrando a la quinta revolución industrial, ya todo es digital. Ya ni siquiera tengo que tener a las personas cerca para poder estar armando un equipo, poder estarnos desarrollando. Ya todo el tema empieza a ser digital. Entonces, ya no es necesario tener a mis colaboradores que estén yendo físicamente a la empresa. La mayoría. Hay puestos y hay una serie de labores que sí, indispensablemente tienen que seguir manejándose así. Pero hay otros que no. Simple y sencillamente todo puede ser digital, puede ser a distancia. Y entonces podemos tener una persona que nos ayude a la parte de ventas, que esté no sé, que esté en Estados Unidos o en Puerto Rico o en China, o en Japón o en Pakistán o en cualquier país del mundo, y desde ahí está haciendo toda su labor. Siempre y cuando sean labores que no necesiten ir presencialmente con el cliente, bueno, ahí está haciendo su labor. Entonces, en este esquema cambian las cosas, en el esquema digital. ¿Por qué? Porque ya una de las grandes diferencias y de los grandes habilitadores es que ya no necesito trabajar en un horario fijo, en un puesto fijo, en un lugar fijo. Ya trabajo desde cualquier lugar, en cualquier tiempo y en cualquier dispositivo. Esto me da un tema de movilidad, me da un tema de ubicuidad, me da un tema de alcance, abre fronteras completamente diferentes. Y si todo eso ya está ahí en el mercado, ya está disponible, es algo que ya se está usando, pues bueno, no queda otra más que montarnos en ese tren que ya va caminando antes de que nos deje. Entonces, es importante, ya no estamos ceñidos. Antes teníamos que trabajar en un lugar, antes el único lugar donde estaban las computadoras era en la oficina. Hoy ya nuestra computadora la podemos llevar a cualquier lugar, tenemos computadora en casa, en la oficina. Entonces, ya no son las cosas como eran antes. Antes, ¿cuál era la figura? Antes era la figura en la empresa de el gran jefe, y el jefe siempre tiene la razón, y lo que el jefe diga es lo que es, y el jefe es el que mandan. Y hoy, ¿qué pasa? Empezamos a ver unos esquemas de liderazgo compartido que a lo mejor muchos de nosotros no entendemos. O sea, como que de repente una persona es el jefe y luego es otra, y para un proyecto uno lo dirige, pero es colaborador en otro equipo con otro proyecto. Son esquemas que nos cuesta trabajo asimilar, sobre todo si venimos de unas estructuras jerárquicas que han estado aquí durante toda la vida. Llevamos años, llevamos 100 años teniendo estructuras jerárquicas. Si me voy a la vida empresarial, si me voy a otros esquemas familiares, a esquemas comunitarios, a esquemas civiles,
a esquemas de poblaciones, de culturas incluso, el orden es jerárquico. Revisen ustedes en la historia, no hay una sola cultura, o bueno, casi no hay. Sí hay algunas que aparentemente son como que totalmente compartidas, pero la mayoría hay un liderazgo claro y hay una persona que es el jefe, el patrón, que es el que pone las reglas y es el que manda. Entonces es muy importante que entendamos que eso está empezando a cambiar, está empezando a ver este liderazgo compartido, que si no tenemos las herramientas y si no entendemos, vamos a tener problemas muy complicados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En cada una de las revoluciones industriales había un valor sobresaliente. Había un valor sobresaliente que vamos a ver cuál era en cada una de ellas. Si yo no administro, si yo no estoy liderando con este valor sobresaliente, entonces no voy a poder funcionar de manera correcta. ¿Cuál era el valor en las diferentes revoluciones industriales? Bueno, en la primera revolución industrial, el que tenía la sartén por el mango era el que tenía las máquinas. No, el que tenía las máquinas, el que tenía la máquina de inyección, el que tenía la máquina de ensamble, el que tenía el torno, el que tenía la soldadora, el que tenía la cortadora, ese era el que era exitoso en esa primera revolución industrial. Entonces tú como líder tenías que administrar muy bien tus máquinas. Segunda revolución industrial, ya no era suficiente tener la máquina. Necesitabas tener procesos, procedimientos. El diferencial de la segunda revolución industrial estaba centrada en los procedimientos. El que hacía las cosas de manera más eficiente era el que tenía éxito. Podía una persona tener sus máquinas y ser exitoso, pero si alguien tenía sus máquinas y además tenía orden, tenía procedimientos, era productivo, bueno, esa persona era más exitosa que la primera. Pero ¿qué pasa con la tercera revolución industrial? Viene una ola de automatización. Entonces, en la tercera revolución industrial ya no bastaba tener la máquina y el proceso, sino que había que ver de qué manera lo hacíamos de forma automática. ¿Qué es hacerlo de forma automática? Bueno, es cuando empezaron a ponerse contadores para las fábricas de botella, cuando empezaron a ponerse bandas transportadoras, cuando empezaron a salir estos robots con brazos manipuladores para desmoldar las piezas o para pasar una pieza de un lado a otro, o para apretar un tornillo, para lo que a ustedes se les ocurra. Entonces, el exitoso era el que lograba automatizar. Y viene esta nueva revolución industrial, la cuarta revolución industrial. Ahora el poder y el diferencial está en los datos. ¿Quién tiene más datos? ¿Quién tiene más nombres? ¿Quién tiene más direcciones? ¿Quién tiene más clientes? ¿Quién tiene más lo que sea? ¿De acuerdo? Más lo que sea. ¿Quién tiene más datos de, por ejemplo, si yo tengo más datos relacionados con la falla de un equipo, entonces yo puedo pronosticar antes de que falle y arreglarlo antes de que falle, cambiarle la pieza que se va a romper o que se va a dañar y entonces con eso yo voy a ser mejor. Si yo tengo datos de clima, yo puedo pronosticar si va a llover o no y entonces puedo tener, no sé, algún tipo de actuación diferencial en esto. Entonces, hoy la cuarta revolución industrial está centrada en los datos. De tal manera que si yo quiero ser un buen líder, tengo que, por supuesto, conocer la parte humana, es básica, esa no ha cambiado. Ay, seguimos siendo iguales. Necesito conocer muy bien la parte humana, pero también si soy un líder en esta cuarta revolución industrial, tengo que entender muy bien el valor del dato, es el valor de cómo ese dato se convierte en información para que esa información la convierta en conocimiento y ese conocimiento lo convierte en sabiduría, las cuatro etapas del crecimiento y de la integración del dato. Entonces, esto es bien importante que lo entendamos porque con base en esto vamos a ir sentando las diferencias entre uno y otro. Y vamos a hablar, para hacer una comparación entre el liderazgo tradicional
y el liderazgo digital. No me voy a detener mucho en el liderazgo tradicional, solo lo voy a usar como referencia para brincar a explicar con más detalle el liderazgo digital. ¿Qué es lo que pasa en el liderazgo tradicional? Pues tenemos una organización jerárquica, ¿no? El jefe, el subjefe, el subsubjefe, el subsubsubjefe, los colaboradores. Y pues uno le reporta al que sigue, el que sigue, al que sigue, el colaborador le reporta al subsubjefe, el subsubjefe le reporta al subjefe, el subjefe le reporta al jefe, y así es como funciona. Es una organización jerárquica, todo el mundo la conocemos. El mindset, este patrón de pensamiento, esta forma de entender el mundo es interno. Yo produzco y a ver quién lo compra. No, yo veo hacia adentro de la empresa, busco yo cambiar, no le pregunto a nadie, hago yo mis cosas. Este era el liderazgo tradicional. No, todo el mundo va a hacer lo que yo diga. Es un mindset totalmente interno. Siguiente característica, ¿cómo captabas la atención de tus colaboradores? Premio y castigo. Si logras esto, tienes bono. Si no lo logras, entonces tienes un castigo. Si llegas tarde, te castigo. Si llegas temprano, te premio. Y toda la administración estaba prácticamente centrada en premios y castigos. ¿Qué pasaba cuando las cosas se empezaban a salir de control? Amenazas. Si no cumples, te largas, te voy a correr, yo puedo hacer lo que quiera, yo aquí soy el director, intimidación, amenazas. Ese era el esquema de liderazgo. Ese era el esquema de liderazgo tradicional. Sigue siendo en muchas empresas, indudablemente. ¿Qué pasa cuando brincamos al liderazgo digital? Y aquí el problema más grave, a mi juicio, es que hay muchos que tienen empresas digitales, que viven en mundos digitales, que siguen ejerciendo un liderazgo tradicional. Por eso les comentaba que este programa, sin lugar a dudas, es el más importante de todos. Es el más importante de todos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en los programas que tenemos nosotros de consejo de administración y en donde les enseñamos a los empresarios a manejar su empresa? ¿Qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos es precisamente un cambio de mindset, cambiar ese patrón de pensamiento del director, del fundador de la empresa, del dueño de la empresa, que cambie de entender un liderazgo tradicional a entender un liderazgo en esta era digital. ¿Por qué? Porque tenemos que estar acorde a la era en la que estamos viviendo. Y muchas empresas no están alineadas con todos estos temas de transformación digital. Muchos líderes no están alineados con este tema de liderazgo digital y es indispensable que se maneje. Por eso, en los programas que manejamos todo lo primero es un cambio de mindset. De nada sirve que quieras ser exitoso en esta cuarta revolución industrial con pensamiento de la primera revolución industrial. No va a servir, aunque te haya servido durante toda la vida. Eso ya no importa, no necesariamente lo que te sirvió antes te va a servir ahora. Entonces eso es lo primero, un cambio total de mindset. ¿Cómo es el mindset ahora? Es una visión compartida. Ya no es de todos hacen lo que yo quiero, ya es un poquito más vamos a ver qué hacemos entre todos, vamos a ver cómo nos desarrollamos, esto es hacia dónde vamos, quién quiere subirse al barco, vamos todos juntos, quien no necesita seguir colaborando con nosotros porque te estamos haciendo perder tu visión, tu desarrollo. Después, la siguiente característica en liderazgo digital, la atención ya no está como antes en premios y castigos. La atención ya está en una proyección creativa. Es decir, la empresa, de ser un lugar de trabajo inocuo, irrelevante, molesto, donde tenías que ir a trabajar de 9 a 6, donde nadie te hacía caso, pasa a ser un espacio donde tú puedes proyectarte tanto de manera personal como profesional y puedes desarrollarte fuertemente y crecer en la empresa. Tienes una proyección creativa, no nada más ganas dinero o llegas a ser el director. Puedes no ser el director, puedes estar siempre en alguna posición por ahí media,
pero tienes un desarrollo muchísimo mejor que si estuvieras rasgándote por llegar a ser el director. Y finalmente, ya no manejamos la empresa por amenazas e intimidación, la manejamos por inspiración. Si tomamos en cuenta el anterior punto, el de proyección creativa, y entendemos que lo que le vamos a brindar a nuestros colaboradores es un espacio donde se van a desarrollar. Entonces yo lo que necesito es inspirarlos, no mandarlos, no tronarles los dedos, no estar encima de ellos, es inspirarlos y que ellos se puedan desarrollar solos. Esa es la idea de este esquema de liderazgo. Pero vamos a ver, a lo mejor me dicen, bueno, suena muy bonito, pero ¿qué es lo que pasa? Ubiquen nada más, piensen y reflexionen en estos diferenciales. En la mayoría de los trabajos, podemos estar trabajando sin un tiempo ni espacio fijo. A menos de que sea una labor, un puesto que esté con un horario de atención al público, bueno, entonces sí tienes un horario fijo, pero ¿qué pasa con el tiempo? Yo puedo contestar correos de 5 a 6 de la mañana y a las 6 irme a hacer ejercicio, regresar a las 9 y a las 9 seguir trabajando, hacer un break a las 11 y salirme a dar una vuelta al parque, pasear a mi perro, regresar una hora después, comer o irme a comer con mis amigos, regresar a las 4, estar un poco leyendo, a lo mejor estoy tomando un curso de 4 a 6 y a las 6 empezar a trabajar y trabajar de 6 a 11 de la noche. Y si un día no puedo cumplir con ese horario, ajusto. Pero ¿cuál es aquí la clave del gran diferencial? No tengo tiempo ni espacio fijo, pero sí cumplo, sí tengo objetivos fijos y sí los cumplo. Y aquí la gran pregunta es, a ti como jefe, a ti como dueño, como director de la empresa, ¿qué es lo que más te importa? ¿Qué es lo que más te importa? ¿Que las personas cumplan con su horario o que las personas cumplan con sus objetivos, sin importar el horario? Vamos con el segundo gran diferencial. El segundo gran diferencial es lo digital. Ya hay dispositivos. Yo puedo, en un teléfono celular, yo puedo estar contestando correos, probablemente muchos de ustedes me estén viendo en un teléfono celular. Puedo estar en una tablet, puedo estar en una computadora portátil, puedo estar en una computadora de escritorio, puedo estar, en un café internet, puedo estar donde sea. Entonces, otro gran diferencial de este momento es lo digital. El otro gran diferencial es la ubicuidad. Una ubicuidad no real, por supuesto, pero es una ubicuidad casi real. Si ustedes tienen autorrespondedores en el WhatsApp, si ustedes tienen estos famosos chatbots que se usan en las páginas de internet, ustedes, vamos a suponer que ustedes son los encargados de responderle dudas a los que se meten a su página de internet. Y entonces, en un momento dado, hay 100 personas en la página y hay 30 que están preguntando algo. Literalmente sería imposible que pudieras contestarle a los 30 al mismo tiempo en otras épocas. En una época de teléfono, pues puedes atender un teléfono, máximo 2, permíteme. Sí, cómo no, permítame. Sí, claro que sí, le digo, sí, permítame. Y en cualquier momento te confundías de conversación. Pero ¿qué pasa? Si tienes hoy el chatbot saluda, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿En qué le podemos ayudar? Y entonces la persona que está en la página de internet escribe en lenguaje natural y entonces el chatbot detecta palabras clave, detecta nombre de producto y precio y entonces contesta el chatbot algo así como, vemos que estás interesado en el precio de este producto. Aquí está la información y le da la información. Ya si pregunta algo que el chatbot no está programado para contestarlo, entonces te suena una alerta y tú vas y ya contestas físicamente. Entonces puedes estar atendiendo a 10, 15 clientes al mismo tiempo o que parezca que los estás atendiendo al mismo tiempo, aunque realmente lo que va a suceder es que el chatbot los está atendiendo a todos al mismo tiempo
y tú estás atendiendo a algunos de manera directa durante ciertos tiempos. Entonces, bueno, el otro gran diferencial es la ubicuidad. El otro gran diferencial es el enfoque a resultados. Y cada vez empezamos a escuchar más este discurso de a mí mídeme por mis resultados y no por el tiempo. A mí mídeme por los resultados y no por si estoy en la oficina o en mi casa. A mí mídeme por resultados, resultados, resultados. Ese es el enfoque. Si no tenemos ese enfoque, va a ser bien complicado. Y siempre que institucionalizamos una empresa, les decimos, bueno, lo primero que, si quieres institucionalizar, lo primero que tienes que tener es que cada uno de los colaboradores tenga bien claro qué tiene que hacer y para cuándo. Porque si el colaborador no sabe qué es lo que tiene que hacer, entonces pues lo que está sentado cumpliendo un horario, esperando a ver qué le mandan a hacer en ese horario. Siguiente diferencial, colaboración digital. Esta colaboración digital tiene que ver no solo con la computadora y el correo. La colaboración digital va mucho más allá. Información. Antes yo tenía que generar un escrito, imprimirlo, sacarle fotocopias y entregárselo a todos los interesados. Hoy lo puedo mandar por correo electrónico. Es más, ni siquiera lo mando por correo electrónico. Hoy lo subo a una plataforma donde todos pueden consultarlo. Si yo quiero escribir un artículo, no un artículo para un periódico y vamos a ser 2 o 3 los que lo escribamos, pues originalmente teníamos que juntarnos todos, platicar, discutir y ir escribiendo el artículo poco a poco. Hoy, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hoy abrimos en un archivo nuevo, en un procesador de textos en la nube y todos pueden estar escribiendo al mismo tiempo. Y si hay algo que no quieres cambiar, pones una nota y te aparece la nota que dice, este cambio es sugerido, o lo tomas o lo dejas, lo aceptas. Entonces va más allá de la parte de colaboración digital, va más allá de mandar un correo electrónico. Hablamos de realmente estar haciendo el trabajo en el mismo tiempo, en el mismo archivo. Siguiente diferencial. Antes había un camino al éxito. La única forma de ser exitoso y desarrollarte era llegar a ser el CEO de la empresa, el director general de la empresa, el presidente del consejo de administración. Y esa era la única forma de tener éxito. Hoy hay muchas formas de tener éxito. Y incluso muchos de las nuevas generaciones ya no se esperan a ver de qué manera van a tener éxito, sino que simplemente hacen su camino al éxito. Salen y ponen una empresa, se convierten en distribuidores de la empresa en la que estaban trabajando, se convierten en proveedores, empiezan a, bueno, cualquier cantidad de opciones porque ya no es un camino al éxito de una sola vía, ni de un solo sentido. Ya hay muchas vías, muchos sentidos de cómo llegar al éxito. Siguiente diferencial de esta época. Y piensen, a lo mejor ahorita les estoy diciendo los diferenciales y dicen, bueno, y eso a mí me da lo mismo, son diferenciales a mí, tú dijiste que ibas a hablar de liderazgo. Cada uno de estos diferenciales tienen que asumirlo, entenderlo y liderearlo. Entonces, siguiente punto diferencial, trabajo a la medida. Antes era cada quien hace su chamba y para eso te contraté. Hoy es, recibí este trabajo, oye, ¿me ayudas con esta parte? Oye, aquí está, ya terminé mi escrito, pero no soy muy bueno en ortografía, ¿lo puedes revisar? Y el otro, sí, oye, ya terminé mi escrito, pero hay cosas de redacción que no me salen muy bien, ¿lo puedes revisar? Oye, ya terminé mi escrito, pero hay algunas cosas de semántica que no me gustan. Entonces, a lo mejor un grupo de 3 personas, una es buena para semántica, otra es buena para ortografía y la otra es buena para redacción, ¿no? Cada uno hace su trabajo, pero en los 3 se ayudan a que el trabajo que entregan sea de mejor calidad. Se va haciendo un trabajo a la medida. Estas descripciones de puesto donde un 100% era fijo, empiezan a ser un poco más flexibles, donde
a lo mejor el 60% de, el 60% de tu trabajo es fijo, pero tienes un 30, un 40% que puedes estar moviendo, puedes hacer alguna cosa u otra, siempre y cuando vayas contribuyendo al final de cuentas a lo que necesitas hacer. Siguiente punto, aportaciones compartidas. Antes era el tema de llegar a una sala de juntas y el jefe máximo decía, hay que hacer esto, y todos, hay que hacer eso. Opiniones, no, todo muy bien, todo muy bien, todo muy bien, todo muy bien, y entonces así era como funcionaba. Hoy estamos en una junta, tenemos un pizarrón electrónico, donde cada quien, electrónico digital, donde cada quien desde su lugar de trabajo están todos conectados por medio de una videoconferencia, y cada quien desde su lugar está colaborando. Ya no es que el jefe imponga algo, ya no alcanza a imponer algo. ¿Por qué? Porque todo el mundo está desde su computadora escribiendo, aportando. Yo comento lo que escribió alguien, a veces ni siquiera le pones nombre a lo que vas escribiendo. Entonces, estas aportaciones compartidas se convierten en una médula importante en este nuevo esquema digital. ¿Por qué? Porque ahora como jefe tienes que tener la humildad que probablemente, y la verdad es que seguramente, a alguien se le ocurre algo mejor que a ti. Y que probablemente a esa persona que opinó eso le van a hacer más caso que a ti. Y que probablemente esa persona sin experiencia va a dar una opinión que a ti ni siquiera se te había ocurrido. Entonces tenemos que tener como jefes, como líderes, ese entendimiento de que pues ahora hay aportaciones compartidas. Siguiente punto, y este es básico, y es una de las razones por las que ustedes están aquí. Necesitamos estar en un esquema de aprendizaje continuo y espiral. ¿Por qué? Porque así es como está el mundo en este momento. Tienes que estar aprendiendo diario tienes que aprender algo. ¿Por qué? Porque ya salió una nueva versión de tu teléfono, ya hay una nueva aplicación, ya hay algo nuevo, y siempre hay algo nuevo, y siempre hay que aprender algo nuevo. Pero no solo eso, ya empieza a haber un concierto financiero, político, económico, cultural, global, donde ya no solo te enteras de lo que está pasando aquí a la vuelta de tu casa, sino te enteras de situaciones que están pasando a miles de kilómetros de distancia. Entonces, ya no es suficiente con el preguntarle al vecino cómo va, qué pasa y qué piensa de lo que está sucediendo hoy. Empieza a llegar mucha información, entonces tengo que estar constantemente aprendiendo. ¿Y por qué espiral? Circular 360 grados sería, voy aprendiendo de todo, pero aquí aprendo de todo y luego tengo que volver a aprender lo nuevo, pero ya no estoy en el mismo escalón. Una espiral ascendente, entonces aprendo uno más, aprendo un paso más, aprendo, y cuando veo ya estoy, no solo mi círculo fue creciendo hacia arriba, sino fue creciendo en tamaño. Y cada vez voy sabiendo más cosas y cada vez voy sabiendo cosas más profundas a lo mejor de cada tema, pero como cada vez hay más temas, entonces la realidad es que nunca acabas. Último diferencial. Ahora, cada vez más, los roles empiezan a ser temporales e intercambiables. Llega un proyecto, supongamos llega un proyecto de lo que ustedes quieran. Hay que hacer vamos, una empresa de manufactura que arma equipos, tenemos que armar este equipo. ¿Sabes qué? Yo me hago cargo. ¿Por qué? Porque esa persona que dijo yo me hago cargo es la que mejor sabe de ese tema específico. Entonces es la persona que toma, liderea, está llevando eso, lleva ese equipo y a lo mejor tiene sus colaboradores. Llega otro equipo diferente, a lo mejor uno era un molino, ¿no? Y el otro era una banda de transportadora. El de la banda, otro diferente, dice yo me hago cargo. Y entonces tienes, de repente eres jefe, de repente eres colaborador, de repente eres instructor, de repente eres alumno. Se da mucho y las nuevas generaciones buscan esta figura de mentor, no de jefe, no de coach, no de instructor, de mentor. El mentor es alguien que te comparte su experiencia
Y al compartirte su experiencia, es como tú aprendes. Entonces, bueno, de repente, a lo mejor el director de finanzas es mentor de un chavo que acaba de entrar a crédito y cobranza. Pero al mismo tiempo el chavo es mentor de este director de finanzas de cómo usar nuevas aplicaciones, ¿no? De cómo ingresar a la plataforma para hacer análisis financieros, de ese graficador en tercera dimensión de los cálculos financieros. De repente es mentor, de repente es alumno, ¿no? Entonces, esto es bien importante. Ahora, metan todos estos diferenciales a un cóctel y entiendan que ustedes con estos diferenciales de hoy tienen que estar liderando a su gente. No importa si tienen una o dos personas a su cargo o tienen 1000 personas abajo de ustedes. Las diferencias son las mismas y tienen que estar liderando de la misma forma. Vamos a ver 2 puntos adicionales con lo que estaríamos cerrando el tema de hoy. Primero vamos a hablar de cuál debe de ser el mindset del líder. Esto que vamos a platicar ahora tiene que ver con cuáles son las habilidades que ustedes deben de desarrollar para que puedan estar liderando a su empresa o a su equipo en este momento. Entonces, bueno, ¿cuál es el primer punto del mindset del líder? Necesitas tener anticipación. Necesitas estar leyendo cuáles son los avances, necesitas estar cerca del fabricante o de tus proveedores, qué cambios hay, para dónde va la industria, cómo se está moviendo. Tengo que anticiparme a todo y a todos, siempre, siempre, ir un paso adelante. ¿Qué está pasando? Uno adelante, ¿qué está un paso adelante? Ese es un mindset. Primer punto del mindset. Segundo, aprendizaje. ¿Se acuerdan que hablamos que uno de los diferenciales era este aprendizaje continuo y espiral? Bueno, mi mindset debe ser de aprendizaje. Si yo tengo un mindset, un esquema mental donde el aprendizaje es eventualmente en cursos y en la escuela, ese mindset no me va a funcionar hoy. Tiene que ser aprendizaje continuo. En lugar de meterme media hora diaria a Facebook a ver qué encuentro de diversión, tengo que meterme a redes sociales media hora diaria a ver qué hay relacionado con el futuro del tipo de empresa en la que estoy, del giro, del lugar, de la región. Y ahí sí, estoy viendo a ver qué pesco para ver de qué forma puedo aprender. Siguiente punto del mindset de líder digital. Tengo que ser participativo y tengo que facilitar la articulación. ¿Qué es articulación? Tengo que ver cómo mis integrantes de los equipos de trabajo funcionan bien. Tengo que ver cómo darles oportunidad de que ellos participen. Tengo que ver cómo le empiezo a dar oportunidad a mi primera línea de reporte que cada vez vaya teniendo más responsabilidad y por lo tanto vaya teniendo un mayor compromiso con su desarrollo. Siguiente punto del mindset del líder es adaptación. Tengo que adaptarme, tengo que saber adaptarme, porque ahorita estamos preparándonos para lo que está pasando ahorita, que no era lo mismo de antes. No es suficiente, tenemos que estar preparados para lo que va a pasar mañana. Y van a decir, ¿cómo sabes? Hay cualquier cantidad de estudios, de prospectivas, de proyectivas, donde dicen qué es lo que probablemente pase mañana. Entre todos esos probablemente pase mañana, seguro está algo que va a pasar y más vale que tú estés listo y que seas flexible y rápidamente adaptable a ese nuevo esquema que vamos a vivir. Siguiente y último punto del mindset del líder, rendición de cuentas. El líder no está acostumbrado a rendir cuentas, sobre todo si es su empresa. No está acostumbrado a rendirle cuentas a nadie. Tenemos que hacernos ese mindset de rendición de cuentas, accountability o rendición de cuentas. Tenemos que
eh, cambiar ese mindset a un mindset también de compliance, cumplir porque tengo que cumplir porque es lo correcto, no porque alguien me lo impone. Cumplir con toda la normativa y toda la legislación, todas las reglas, porque es lo que debe de ser, no porque alguien me lo esté imponiendo. Entonces, bueno, este mindset de líder es algo que debemos de tener. Estamos, como les había comentado, ya prácticamente a un par de semanas de empezar nuestro proceso de planeación con nuestros clientes. Parte de lo que hacemos, al mismo tiempo que hacemos en el mindset, el proceso de planeación en los consejos, vamos incorporando todos estos conceptos de mindset para ayudarle a cambiar a ese director general de la empresa, ese mindset para que mientras va planeando, vaya aprendiendo nuevas habilidades como líder. Y bueno, cierro con estas características de la empresa. Si el liderazgo no puede ser igual, la empresa tampoco se puede administrar igual. ¿Cuál es o debe de ser el enfoque de la empresa? Uno de los primeros puntos que debo de tener es este business continuity. Estos planes de continuidad empresarial, este esquema de continuidad empresarial. ¿Qué hago hoy para asegurarme que la empresa va a seguir viva en 10 años? Y esto implica perspectiva, implica un poquito de economía, un poquito de finanzas, un poquito de política. Lo hemos visto en otros programas, este famoso análisis Pestel. ¿De acuerdo? Eso es algo de lo que tenemos que hacer y asegurarnos que la empresa va a seguir funcionando. Ese es un enfoque de empresa. Y a lo mejor dices, bueno, oye, ¿cómo le hago yo para poder tener eso? Cumpliendo esto. Si tú cambias tu mindset y tu mindset es adaptable, estás aprendiendo, articulas, dejas que participen, te adaptas, la verdad es que este tema de business continuity se te va a hacer muy fácil. Y si se fijan, van a ver ahora cómo todas las características que dijimos con el líder las vamos a estar enfocando en la empresa. Siguiente punto del enfoque de la empresa, tenemos que estar centrados en un talento multiedad. Ni los viejos, ni los maduros, ni los jóvenes, ni los chavos. Todos en conjunto, haciéndole ver a cada uno de ellos que cada uno de ellos, de acuerdo con su generación y su enfoque, son importantes para la empresa. Siguiente punto, empresa con el propósito alineado. Es básico. Las empresas tienen que tener un propósito, sea algo tan tradicional como filosofía, misión, visión y valores, sea un propósito, sea un mandato, sea un MTP, Massive Transformational Purpose, un propósito de transformación masiva, mucho con organizaciones exponenciales. Entonces, bueno, esto tenemos que tener ese propósito y tenemos que alinear a la empresa con ese propósito. Los colaboradores deben de estar alineados a ese propósito. Resiliencia empresarial es uno de los temas que se puso de moda. La resiliencia es un concepto de que la persona pueda resistir y reincorporarse después de algún acontecimiento complicado. Entonces aquí la empresa también tiene una crisis, se repone, tiene pérdida de clientes, se repone, tiene pérdida de proveedores, se repone, problemas de rotación, se repone y se repone con fuerza y cada vez que regresa después de un gran problema de este tipo, regresa con más fuerza. Y el último punto, tenemos que estar en la era digital, sea con un esquema de Use Digital, es decir, usar todas estas herramientas, o de Be Digital, que lo que vendas sea algo digital. No un producto, un servicio, un libro, un video, un curso. Use Digital o Be Digital, tienes que estar metido en el mundo digital. Y bueno, como les comenté, si tienen preguntas, por favor, escríbanlas en preguntas y respuestas para que yo les pueda mandar la información a vuelta de correo electrónico con la respuesta acerca de la pregunta que estén haciendo.
Y si les parece, les voy a pedir que nos ayuden contestando la encuesta de salida para poder tener toda la información y ser cada vez, por supuesto, mejores en esto que vamos haciendo. Y pues bueno, en lo que van poniendo sus preguntas en el apartado de preguntas y respuestas, en lo que nos van haciendo favor de contestar la encuesta, nada más para cerrar, les quiero comentar, la próxima semana tenemos este programa de los nuevos hábitos de los consumidores, indispensable para entender qué está cambiando y entonces ir un paso adelante. Posteriormente tenemos 7 de octubre los KPIs, pero para éxito digital. Y igual que aquí el liderazgo tiene que cambiar, los KPIs también cambian, no podemos estar midiendo igual que cuando medíamos antes. Siguiente programa, 14 de octubre, hipercrecimiento. No, hipercrecimiento es un esquema similar al que en un momento dado fueron las empresas Gacela, con crecimientos del 30% sostenido durante por lo menos 5 años. Bueno, hay herramientas para hacer eso, pero tenemos que pagar el precio y lo primero que tenemos que hacer es conocer. ¿Se acuerdan del modelo? Conocer, entender y dominar. Si no lo conozco, ¿cómo puedo entenderlo? Y si no lo entiendo, ¿cómo puedo dominarlo? Siguiente programa, 21 de octubre, vamos a platicar de los 8 esenciales de la innovación. 8 grandes tendencias, 8 grandes actividades, 8 grandes estrategias que debes de tener para poder hacer este tema de innovación y que tu empresa sea cada vez más innovadora. Y finalmente cerramos el 28 de octubre con este programa de diversidad, equidad e inclusión. Pues vamos a platicar un poquito desde qué es, qué no es, ¿no? Qué es lo que queda dentro de un parámetro, digamos, culturalmente aceptable y qué es lo que probablemente ya raye un poquito en algo más extremo. Y entonces, bueno, pues prácticamente esto sería todo. Yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Gracias por contestarnos su encuesta de salida y por favor, si tienen alguna duda, escríbanla por ahí en preguntas y respuestas y con mucho gusto me voy a poner en contacto con ustedes. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.